Salgan los sanchitos, taza al guante de Dios, oh, baby, now. Valentierno, oh, del nieve, ay, que va de por Dios. Buenas, socios y socias del Cante Grande de Algeciras, aficionados en general, y lo primero, presentaros esta charla que vamos a desarrollar durante el día de hoy con nuestro conversador Paco Herrera. Lo primero, agradecer obviamente al Centro Documental y al Ayuntamiento de Algeciras por las instalaciones cedidas y por este precioso espacio para poder desarrollar este coloquio. Agradecer también la dirección de Juan Luis Moyano, que es un poco el que ha ideado todo este programa tan bonito de coloquios y actuaciones flamencas. Y bueno, nada, un honor estar aquí con Paco Herrera en el día de hoy. Paco, escritor, conferenciante, empresario y, lo más importante para mí, socio de la Sociedad del Cante Grande. Un gran honor. Paco, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar hablando un poco para que la gente se sitúe en lo que hemos llamado en esta conversación entre flamencos, entre tú y yo, Paco, pasos flamencos. Entonces, dentro de esos pasos flamencos, sin irnos muy lejos en la historia, de ese origen del flamenco de hace 250, 300 años, vamos a aplicarle someramente a nuestros aficionados esa primera etapa, ese primer cambio de ese origen más puro del cante, por decirlo de alguna manera, a la entrada en 1847, 1850 aproximadamente de los cafés cantantes. Paco, ¿qué incitó ese primer cambio, esa primera evolución tan seria dentro del cante? Bueno, eso fue, digamos, el Nuevo Testamento del flamenco. O sea, el Antiguo Testamento era en las casas de las personas, o sea, cantaban, bailaban y tal. Y entonces los cafés cantantes le dieron, digamos, una profesionalidad que no tenían. Al mismo tiempo también se incorpora la guitarra ya como un elemento importante, y no solamente importante, sino que va compensando de alguna manera el cante. O sea, que ya el cante, que eran por libre, porque eran casi todos cantes sin guitarra, a partir de ahí es cuando empieza de alguna manera la edad de oro del flamenco, desde 1850 hasta 1920, donde salen todas las grandes figuras, las cuales han apoyado posteriormente pues casi todos los cantadores más conocidos. Perfecto, de ahí saltamos, esa primera etapa de café cantante, entra la famosa ópera flamenca, famosa y tan criticada en la historia. ¿Qué crees que propició ese cambio, esa necesidad de la sociedad de tener que asistir a otros sitios para ver flamenco? Sí, el cambio fundamental es que mientras que los cafés cantantes tenían unos límites de personas que iban, la ópera flamenca en definitiva es la difusión del flamenco a niveles de plazas de toros, de teatro, de cine, donde el flamenco era otro tipo de flamenco, un flamenco más cercano a aquellas personas que iban a verlo, donde básicamente la ópera flamenca estuvo apoyada en el fandango, el fandanguillo, los cantes de ida y vuelta, porque además las letras que tenían eran muy asumibles por un público en su gran mayoría, digamos, analfabetos. O sea, en España en el año 30 había el 60% de personas eran analfabetas. Entonces, entender una letra, una cedrilla, una soleá, que tiene una metáfora casi siempre, y sobre todo las primeras, puesto que hoy se siguen cantando letras de hace 120 años, aquellas letras que un fandango, que son 4 versos y decía una historia, aquello entraba. Y entonces después la prueba es que se supone que hay como 500
estilos de fandango, o sea, que es una auténtica, todo el mundo cantaba fandango. Entonces el fandango se hizo dueño de una parte, digamos, del flamenco que no le correspondía. El fandango es un palo del flamenco derivado de otros cantes, o bien parte de un fandango y ahí se abre a tantos estilos, pero que no tenía la categoría que tenía pues los cantadores como José Manuel Torres, como Antonio Chacón. Esta gente pasaron a un segundo plano, porque la ópera flamenca los barrió totalmente de los escenarios. Perfecto. Después de estos comentarios sobre la ópera flamenca, llegamos a lo que a mí personalmente más me gusta, que son lo que entendemos como las peñas. ¿Qué importancia crees que tienen ahora las peñas? Y si esas peñas en algún momento de la actualidad, en el 2021, puede haber un cambio y esas peñas pueden desaparecer como quizás pudo desaparecer en su momento la ópera flamenca. No, pero, o sea, yo creo que la importancia de las peñas ha sido vital para el flamenco. O sea, el apoyo que le ha dado al cante grande, o sea, al cante hondo, las peñas ha sido total. O sea, yo estoy convencido que si las peñas a partir de los años 50 no abren, se abren tantas peñas y tienen ese calor, le dan a tantísimos artistas que no tenían posibilidades de ir en una compañía de Bonito Valderrama, entonces ahí las peñas alimentaron el cante hondo. Vale, llegamos a los años 2000, 2020, que estamos, y las peñas siguen funcionando perfectamente. Claro, lógicamente van cambiando los tiempos, van cambiando un poco los gustos, pero en esencia es muy difícil que un cantador, una cantadora o un artista, cualquier artista que vaya y se le olvide una solea, se le olvide una cegrilla, que es el alimento. Eso no ocurre en una peña. Eso no ocurre en una peña, claro. Lógicamente yo veo que es difícil que José Merced, que es un artista de lo más pronunciado ahora mismo y tal, y que coja en un espectáculo suyo, porque realmente está haciendo un espectáculo flamenco con unas derivaciones de canciones más modernas, a flamenca, pero y diga, bueno, pues yo voy a empezar por una tonada. La verdad es que creo que no, porque hay 4 o 5 mil personas esperando que el hombre pues cante al alba, ¿no? Que está muy bien, tiene que comer. Entonces en las peñas sí es obligado una tonada, y eso cuando hay un silencio y se escucha una tonada, la verdad es que aquello te pone un poco en situación, digamos, de nostalgia, de melancolía, y estás viendo que te están diciendo algo que igual no lo entiendes, porque las letras siguen siendo metáforas, o sea, y la metáfora la entiende cada persona de una manera, pero sí entiendes el silencio, la forma de pronunciar, la forma de decirlo, eso llega mucho más que algo que va acompañado de muchos acordes. Perfecto, a colación de la tonada, y ya pasamos de este, que podemos decir, un primer bloque, ¿no? De esas etapas del flamenco. Entraríamos en un mundo muy complicado de los palos flamencos. ¿Qué entenderías como los palos estructurales del flamenco, obviamente quitando su procedencia, que hablan de las cañas, hablan del polo? ¿Cuáles serían para ti esos palos estructurales en los que un aficionado básico se tiene que parar a escuchar? Bueno, el problema de los palos es que cada persona tiene un gusto y tiene una manera de ver el flamenco. Pero hay una cosa esencial. Casi todos los derivados de los palos básicos, o sea, la tonada, la cegrilla, la toreada, los tangos, que de ahí, y el fandango, que también viene otra parte, aunque no sea, digamos, de la parte esta. El resto es una derivación, son estilos que se han abierto. Hay una cosa, porque es que esto el aficionado tiene que conocerlo. Esto nosotros no llegamos nunca a estas cosas, pero hoy me he parado en que vea un simple lo que es los cantes básicos, y esto es una diapositiva de los derivados de la soleá de Triana. O sea, todo esto son estilos de la soleá de Triana. Claro, evidentemente, cuando alguien se pone a explicar algo de la soleá de Triana, todo esto desaparece y quedan los 3 o 4 que más se cantan. Entonces, claro, tampoco el aficionado esto
evidentemente, ya esto lleva a unos niveles Claro. excesivamente altos de de erudito. flamencología, de casi de erudito. Yo no he flamencología. escuchado nunca un erudito hablar de esto, ¿eh? O sea, la verdad tampoco creo que he escuchado hablar de las 5 o 6 soleares que hay, las 3 seguirillas y, bueno, y los tangos, los 3 tangos, porque no se pueden meter más, pero se han creado tantos estilos a raíz de los básicos que muchas veces la gente anda desorientada. O sea que para ti la soledad sin duda alguna sería un palo estructural en el que se basa Evidentemente, nuestro flamenco o sea, más dice que puro. viene del polo y de la caña, o sea, que parece que arrastra la soleá, pero después la soleá se abre a una cantidad de cantes que bueno, y eso la gente no lo sabe, o sea, y está, por eso el curso este que yo he preparado y que ya lo he puesto en marcha, una de las cosas principales que trato es de hacerlo digamos, muy ameno en el sentido de no complicar mucho los básicos y a partir de ahí los 4 o 5 cantes de cada uno que han derivado, porque es lo que se está cantando. Entonces, claro, a veces la gente se le habla de cualquier cante, por ejemplo, la trilla, que es un cante precioso, un cante de campo y demás, y es un cante que es un cante que alguna vez la canta alguien y cuando la canta gusta mucho, pero no se prodiga. El otro día, sí, refiriéndonos a la trilla, David Capri cerró la Palma de Plata con una trilla muy bonita, fue muy emotivo. Soleá, ¿qué opinamos de la seguirilla? Porque tienen un matiz muy distinto, obviamente, Sí. pero sobre todo que cuando nos referimos a la seguirilla normalmente hacemos alusión al cantaor que la puso en marcha, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de Soleá hablamos de Alcalá, de Triana, pero cuando hablamos de seguirilla hablamos del Marrurro, hablamos de... Bueno, la seguirilla tiene la ventaja sobre la soleá, que es el cantador es el que la domina. O sea, el cantador se puede mover donde quiera dentro de las letras, siempre que al final pues, quede de una manera, digamos que la soleá tiene la métrica perfecta, mientras que la seguirilla es el verso libre, o sea, el poema libre. Y ahí es donde depende del dolor, dice, hay un dicho que se ha vivido, que Terremoto, cuando murió su madre, que es un gran seguirillero, quizás de los últimos 40 años, pues quizás el que más ha llegado en el tema de la seguirilla, que la madre ya en sus últimos momentos le pidió y tuvo toda la noche cantando por seguirilla. Yo la verdad es que no creo que esa seguirilla tiene que ser pues no una joya, o sea, tiene que ser una recreación perfecta del dolor que emana la seguirilla. Es el cante, yo creo que es el cante del dolor por encima de cualquier otro. O sea, ahí cuando un bailador quiere bailar, que son pocos los que se prodigan, pero un poco por seguirilla, yo creo que ese hombre cambia totalmente su interior. O sea, ya es otro, ya no es el que ha empezado a bailar por cualquier otro estilo, ¿no? Otro palo. Entonces, cuando llega la seguirilla, ahí se para todo. Porque es que digamos, sale de adentro hacia afuera de una forma que si no la siente, bueno, Antonio Mairena decía que hay quien canta una seguirilla y no dice nada, hay quien canta un fandango y te pone los vellos a cantar. Pero bueno, estas cosas sí también ocurren en cualquier orden, pero la seguirilla es así. ¿Y qué estado de ánimo podrías comentarnos que te crearía a ti ya saliendo de esos palos más solemnes, por decirlo de alguna manera, con la bulería y con los tangos? La bulería, ya lo dice, bulería es un cante de fiesta, y evidentemente con mucha dificultad, porque es un cante de compás, y no todos los cantadores, muchos cantadores que la bulería la dicen, pero la dicen porque tienen que decirla, pero no. O sea, la bulería, de verdad, donde viene de Jerez, mucha gente canta en la bulería, la tiran, la revolean. Entonces, la bulería tiene su parte en su momento. De hecho, ahora se está haciendo como un final de fiesta, ¿vale? De la bulería, y bueno, y siempre ha gustado mucho, ¿no? Le tira en los años 80 y los años 70 y tanto, pues se terminaba por bulería, siempre, y todo el mundo daba su patadita, el guitarrista, en fin, que de alguna manera forma parte, digamos, del espectáculo que es el flamenco en sí, ¿sabes? Porque no podemos olvidar que el flamenco tiene una base de espectáculo
extraordinaria, ¿no? O sea, se está viendo todos los días la cantidad de compañías que hay que llevan el flamenco, bien, 3 cantadores, 2 guitarristas, 2 palmeros, o sea que de alguna manera, aunque están en la parte de atrás, que no es fácil cantar tampoco en la parte de atrás, pero lo que transmite, el cantador no hace, el bailador no hace más que lo que el cantador le está produciendo, ¿vale? O sea, no es posible bailar cualquier cante, el que sea, incluso los tangos, si el cantador no está dándole ese espacio, esa envuelta al bailador. Esa es la grandeza del flamenco. Paco, cantadores, si pudiera ser repartido en el primer bloque, o sea, cantadores por época, ¿cuáles serían los tuyos, los que un aficionado tiene que escuchar sí o sí? Mira, hay 3, o sea, la base incluso del curso, parte, de los abuelos. Los abuelos serían, por acercarnos un poco a la parte más, o sea, estamos hablando de 100 años, casi 80, 70. Estamos hablando de Niña Dos Peines, evidentemente la más grande. Estamos hablando de Manuel Torres y de Antonio Chamuel. Digamos que eso es una parte importante. Después hay un intermedio muy importante, 2 cantadores que montaron, o sea, había muchos, ¿no? Pero los que más sobresalen, evidentemente Antonio Mairena y Caracol, ¿vale? Tanto uno como otro. Caracol tuvo mucho artistas que lo copiaban, que marcó la época. Y Antonio Mairena, pues, punto y aparte. Antonio Mairena es un estudioso desde el primer momento y un hombre que se entrega de una manera tan brutal con el flamenco que no entiende otra cosa nada más que vivir para el flamenco. ¿Te atreverías a decir que es el cantador más importante de la historia? Es muy difícil, o sea, porque claro, ¿qué es lo que valoramos de la importancia? ¿La expresión o, el trabajo que ha hecho para el flamenco? Si es el trabajo, evidentemente es Antonio Mairena. Y anteriormente, Manuel Torres, los 3 primeros que he dicho, Manuel Torres, Chacón y la Niña Los Peines, que han sido recreadores de algo que han ido cogiendo y tal. Y también tampoco podemos olvidar, de otra manera, no tan profesional, a Tomás Pavón. Tomás Pavón es que tiene el corazoncito de los que les gusta la soleá por encima de todo, o sea, que eso es así, ¿no? Y después hay una parte última que yo le llamo la época de plata, que es a partir de los años 70, 60, 70, donde salen Terremoto, Chocolate, La Paquera, salen ese ramillete extraordinario, José Meneses, son tantos que hoy ha habido una criba porque han fallecido la gran mayoría y nos hemos quedado con 3, con 4, ¿vale? Con 3 o 4, o sea que antes que había 25, que era lo más fácil del mundo en los años, los festivales de flamenco, era hacer un cartel con 8 o 10 festivales hasta las 7 de la mañana. Y ahora, ¿no? hasta las 7 de la mañana. Y ahora es al revés. Ahora, para conseguir un cartel con 4 que tenga cierta, pues ves que es muy difícil porque es así, o sea, estos son ciclos, y oye, los ciclos en cualquier orden de la vida y sobre todo el tema artístico, pues lo mismo, o sea, una época, no sé, de los años, en la pintura, pues cuando sale el siglo de oro, pues sale Velázquez, Murillo, el Greco, salen tanto que eso después tardó 200 años en salir otro grupo, no tan importante, pero con cierta calidad. O sea, y moderno, por decirlo de alguna manera, moderno, ¿quién te pellizcaría actualmente? Bueno, hombre, a mí, por ejemplo, me pellizca Torta, por ejemplo, por decir algo. O sea, ¿por qué? Porque el flamenco es entrega. Cuando tú cantas con una solvencia, bien, canta bien, o sea, porque ahí hacen bien. Hoy técnicamente se ha mejorado mucho porque hay una serie de elementos de audiovisuales donde la gente absorbe perfectamente cualquier cante y lo hacen a la perfección. Pero hay la parte del flamenco, nunca podemos olvidar que la raíz del flamenco es lo primitivo. Aquel que no ha sufrido difícilmente
puedes cantar una seguidilla, una tonada, un martinete y tal. O sea, que a ver, que esto es así. O sea, hablamos el otro día de ese célebre que yo comentábamos por WhatsApp, del pan con manteca, que, bueno, pues esto es una realidad. O sea, que es así, o sea, que cantan con una solvencia, lo hacen bonito, que forman parte del espectáculo. Pero, amigo mío, hay cosas que como se compran y se venden, o sea, y eso pues ocurre a mí, de los modernos, o sea, de los más recientes. Hay cantadores que van a marcar no solamente época por su propia estela, su propia historia, sino porque han hecho que muchos cantadores lo imiten, entre comillas, digamos que su forma de cantar, ¿no? El caso de Camarón, por ejemplo, ¿no? Camarón ha sido, digamos, una explosión en cuanto a estilo y demás, que siempre ha sido un hombre que, aunque tiene muchos detractores, como se le ocurre a todos los artistas, todos los artistas. No hay un solo artista que no haya tenido siempre un grupo que le ha encontrado si de pies al gato cuando tiene 4 en un rabo, no tiene más. Pero Camarón, la discografía de Camarón es extensísima, gustará más, gustará menos. Y Pellizcar, o sea, yo la verdad es que ha cantado bien. Se ha entregado, ha tenido una voz de viejo con garganta de mujer, o sea, pues cantaban unas tesituras de 7, 6, 7, que eso nada más que cantan las mujeres cuando cantan por colombiana, como yo digo. Y después pues ha salido también, más reciente, Miguel Poveda, que aunque está en 4 o 5 estilos, porque puede cantarlo todo, pero sigue siendo, cuando canta flamenco ortodoxamente. Pasando al siguiente bloque, entraríamos en el grandioso mundo de la guitarra. Sé que me vas a empezar por Paco de Lucía, No, Paco, necesariamente. pero antes de empezar con el genio, con el maestro, sería bueno resaltar nombres como que te sugiere Diego, sí. Diego del Gastor o Melchor de Marchena. ¿Qué te sugieren esos nombres dentro de la guitarra? Hay, digamos, 2 maestros, 3 importantes, que son los que cambiaron Sabica, es indudablemente uno de los más virtuosos que hay. De hecho, él presume de que Paco era de cierto modo alumno suyo. Claro, eso es juego. Melchor de Marchena, fíjate que su hijo, Enrique de Melchor, tú escuchas a Melchor de Marchena y escuchas a su hijo y ve la distancia que hay. O sea, que hay un salto importantísimo en aquellos guitarristas que evidentemente tocaban bien, pero la armonía, el cubrir al cantador, o sea, cubrirlo. O sea, el cantador necesita no solamente que pare y cante, sino que además esté esperando que tenga nada más que un respiro para seguir dándole ese apoyo. Y esto lo consiguen a partir de determinado tiempo, ¿no? Enrique de Melchor, para mí, yo lo he escuchado y lo he comparado con su padre y evidentemente hay una diferencia enorme. Después hay un tocador que está vivo, que es maravilloso, que es Manolo Sanlúcar. Ha habido a Vicente Amigos, y claro, tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. Si no llegamos, porque claro, evidentemente en mi curso, siempre en cada uno de los 18 capítulos que hay, porque yo empecé por 12, pero están las misas flamencas, están las filarmónicas en el flamenco, está la saeta, que en fin, hay determinadas cosas que antes no las veía hasta que no me metí. Y te aparece Paco de Lucía. Entonces aparece Paco, porque es difícil. Además hay un tema de Faustino Núñez que se llama Los 50 mejores años de la música española y se la atribuye a Paco de Lucía, ¿vale? A Paco de Lucía, diciendo además no solamente eso, sino que ha sido el mejor embajador que ha tenido España en el mundo. Entonces, estamos hablando de que este hombre fue un adelantado en todo. O sea, el primer espectáculo con 7, 8 artistas tocando, pues Paco de Lucía. Después la incorporación de la rumba, que hasta la rumba que canta, los cantadores que van con Paco de Lucía, ahí no ha habido nadie que haya ido con un mostachón, ¿eh? O sea, no, yo aquí, ahí ha ido el tío a nada. De hecho, ha cambiado con mucha frecuencia, porque él, en definitiva, Paco de Lucía tiene una conexión mental, espiritual con Camarón. 8 discos con Camarón no es cualquier cosa. Claro.
8 o 9, no sé si son 8 o 9. Entonces, cuando Paco de Lucía sigue su estela independientemente ya, cada uno por su camino, siempre que encuentra, busca cantadores o cantadoras que la tesitura, su forma de tocar está hecha. Seguramente Camarón también entró por lo de Paco de Lucía, ¿no? O sea, por el sonido, la forma de cantar, ahí no hay medias tintas, o sea, ahí no hay una botellita de agua, no, ahí cantadores tienen que ir a tope. Se puede ver, en los últimos, David de Jacoba y Rubio de Pruna, pues claro, cuando cantan fuera de lo que es de Paco de Lucía, o bajan el tono o no cantan tres cantes. Nada más porque van de una manera forzada. Y el cante es entrega, pero no que vaya que te cerran los ojos de las órbitas, porque no se trata de eso. Lo que se trata es de aquí para afuera, no que sea de aquí y que esto ocurre, ¿no? Sí, hombre, claro. Paco de Lucía lo mismo, que la prueba es que su hermano, Pepe de Lucía, pues tuvo una serie de años, cantaba un par de cositas, unos tangos y una rumba, o sea, de cantar, lo que yo lo he escuchado más, ¿no? Entonces, después, Pepe de Lucía, pues cantaba cualquier cante. Pero claro, amigo mío, en un escenario con 3, 4 guitarristas, el bajo, claro, allí había que dar otro tipo de espectáculo, y eso Paco ha sido un adelantado en todo eso. Paco y Antonio el bailarín, que ahora se cumplen 100 años de este hombre, y también fue un adelantado en el tema digamos, del espectáculo flamenco, que llevando Antonio el bailarín, pero también mucha danza. Así que creo que con esto hago un poco de justicia, aunque yo incluso tengo hecho un libro que aparecen los 4 más recientes, y después de un documental también que he hecho, Paco de Lucía y su mundo, 60 minutos, donde hago un recorrido, porque claro, yo me he quedado sorprendido de este hombre. Hablando del libro entonces, Paco, ¿qué le aconsejaría? Yo siempre hablo de nuestros socios, socias, aficionados. ¿Qué les aconsejaría en su lectura, en su libro de bolsillo, para siempre llevar con ellos para instruirse? Sí, mira, este libro es una guía del flamenco muy completa, vale 8 o 9 euros más. Y una de las cosas buenas que tiene es que no solamente te va llevando por un recorrido por todo el flamenco, sino que además en las últimas 30 o 40 páginas vienen todos los artistas, supongo que vendrán el 90%, el 80%, poniendo determinados detalles. Es un libro de bolsillo, o sea, un libro de consulta y de bolsillo, evidentemente, baratito, y que esto sirve para que nos enteremos de muchas cositas que normalmente el aficionado flamenco suele leer poco. Y la lectura es la teórica de la práctica. Está muy bien escuchar un cantador, otro espectáculo, pero si es aficionado, lleva muchos años escuchando flamenco y empieza a tocar por soleá y no sabe qué es soleá hasta que el cantador empieza, pues se ha quedado un poco, digamos, como el huevo a medio cocer, ha metido y resulta que el huevo pasa por agua, no se había hecho, ¿vale? Sí, ya cuando ve que la yema está dentro, pero no tiene, o sea, que esto ocurre, o sea, ocurre con cierta frecuencia. Y la segunda parte que yo digo es que la sociedad del cante grande tiene una riqueza audiovisual que creo que habrá muy pocas peñas que lo tengan. Y eso, si tenemos la suerte de que nos concedan la sede y tengamos unos espacios para audiovisuales, para poder no solamente dar mi curso, sino la riqueza que una persona que hay que hacerle justicia siempre, Antonio Rubio, ha depositado la cantidad de horas que le ha dedicado, el conocimiento. Eso es una pena que los aficionados, los socios nuestros, digamos, no lo aprovechen. Sería una cosa social si se hace, no iba a hacer todos los días, pero una vez cada 15 días, una vez al mes, tendríamos unos espacios audiovisuales para poder disfrutar. De hecho, tu padre me ha dejado un DVD de Canela de San Roque, y yo me quedé impresionado porque esas actuaciones... Pero el CD con el libro, ¿tú recomendarías ese libro?
¿Has tenido ocasión de leer el libro de, por ejemplo, Canela? Que es un libro Sí. es un libro muy didáctico. ¿Sería otra parte Sí. de lectura muy interesante para el aficionado, Paco? La lectura de todas las autobiografías, o de las biografías, de los cantadores, de los guitarristas, de Diego del Gastor, de José Meneses, de todos, son curiosísimas. Incluso el libro de Paco y Lucía, el hijo de la portuguesa, que es un trabajo de Juan José Teller, es de un trabajo de campo que mira que yo he leído, o sea, que he leído mucho, pero me he quedado sorprendido. O sea, llega un momento que el tío da una fecha, o sea, que Juanjo da una fecha, yo el tío porque es bastante amigo, y da una fecha de cuando va Paco de Lucía a uno de una zona de Estados Unidos y se reúne con 4, 5, 6 cantantes y músicos de jazz, y hasta allí el tío mamando todo aquello. O sea, claro que esto lo reconocíamos todos. Pues nada, queda pendiente esa lectura de lo de Paco Lucía y bueno, Paco, encantado con esto cerramos, un auténtico placer compartir tablas contigo como dirían los artistas en esta charla flamenca y nada, dar las gracias nuevamente a nuestros socios y socias, que esto es básicamente por ellos y cerramos estas etapas de coloquio. Muchas gracias.